¿Qué tal, compañeros? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión les voy a presentar el video número 10 de nuestra unidad de aprendizaje Propiedades físicas y mecánicas de materiales y suelos. El día de hoy, compañeros, les voy a mostrar cómo se resuelven dos ejercicios de proyecciones ortogonales, que es el tema que estamos tratando ahorita. Sí, suma de vectores de más de dos fuerzas. Entonces vamos a ver una punta que les tengo por aquí preparado, compañeros. Bien, miren, primero les voy a mostrar el contenido de la unidad de aprendizaje. Estamos en la unidad 2, ya estamos en la sección 2.4, que dice suma de un sistema de fuerzas coplanares. Ya les había explicado que coplanar significa que están en un mismo plano las fuerzas, ¿sí? Ya estamos a punto de terminar entonces esta unidad 2. Ya posteriormente vamos a entrar a la unidad 3, en donde ya vamos a ver lo que son las armaduras. Ahorita entonces les voy a mostrar dos ejercicios, compañeros, y otros dos que les voy a dejar de tarea para que ya no hagamos examen. Entonces con eso ya también les voy a calificar, ¿no? Con esta tarea del día de hoy. Bien, entonces miren, permítanme presentarles por acá esa información, compañeros. Nada más déjenme por aquí poner el reloj. Entonces, miren, por ahí tenemos por ahí tenemos ya nuestro primer ejercicio, compañeros. Miren, dice este ejercicio. Voy a leer el texto porque es muy importante que comprendamos desde el texto para saber qué es lo que vamos a hacer. Dice, determine la magnitud de la fuerza resultante. Entonces me están pidiendo la fuerza resultante, qué magnitud va a tener, así como su dirección, ¿sí? Medida esta en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Entonces vean que es en el sentido de las manecillas del reloj, en ese movimiento y a partir del eje X positivo, aquí está el eje X, entonces de ahí hacia abajo voy a empezar a medir el ángulo de la dirección hasta donde me encuentre esa fuerza resultante. Entonces, miren, aquí está el ejercicio, compañeros, ¿sí? Están los ejes cartesianos, X, Y, y están tres fuerzas, compañeros. Eh, entonces, vean, tenemos una fuerza hacia la derecha de 70 newtons. ¿Sí? Las unidades no influyen en el procedimiento, ¿eh? Pueden ser newtons o pueden ser kilos o pueden ser libras, lo que sea. Miren, lo importante es ver esta fuerza de 70 newtons que está directamente sobre el eje X. Es decir, no va a tener una proyección hacia el eje Y, ni positivo ni negativo, porque está directamente sobre el eje X. En cambio, la fuerza de 50 newtons que se ve aquí del lado izquierdo, sí tiene una cierta inclinación con respecto a la horizontal. Ahí dice que son 30 grados. Entonces, esta fuerza de 50 newtons sí va a poder ser proyectada hacia el eje X y también va a ser proyectada hacia el eje Y. Es como si estuvieran generando una sombra, si la estuviera iluminando por acá, como si estuvieran generando una sombra hacia el eje y hacia el eje X. También sucede lo mismo con la fuerza de 65 newtons. Tiene una inclinación que aquí me están dando el ángulo medida de 45 grados con respecto a la horizontal. Entonces, esta fuerza de 65 newtons sí tiene una proyección hacia el eje X y también tiene una proyección hacia el eje Y. Recuerden que este tema se llama proyecciones ortogonales. Ortogonales porque están hacia ejes de 90 grados. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos las tres fuerzas, compañeros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Un diagrama de cuerpo libre, como el que les estoy mostrando aquí del lado derecho, compañeros, en donde ahí están nuestros ejes cartesianos, X y el vertical Y, y están las tres fuerzas, la de 70, la de 50 y la de 65. Y, y, y estas fuerzas que tienen inclinación, como la de 50 newtons, ya ven que está a 30 grados, tiene una proyección hacia el eje X. Miren, aquí la puse en color rojo. Es esta
flechita y vean que la flecha está apuntando hacia el lado derecho porque hacia allá está la fuerza, ¿no? Al proyectarla hacia el eje X, queda apuntando hacia el lado derecho, ¿sí? Y la proyección de esta fuerza de 50 newtons al proyectarla hacia el eje Y, ¿sí? Aquí está la flecha, vean que queda apuntando hacia abajo. Entonces eso es muy importante, ver hacia dónde apuntan las flechas ya proyectadas. La de 65 newtons, también vean que al proyectarla en el eje X, ¿sí? Al proyectarla, queda apuntando hacia la izquierda. Y al proyectarla hacia el eje Y, queda apuntando hacia abajo, ¿sí? Entonces ahí están sus proyecciones. La de 70 newtons no tiene proyección sobre el eje vertical porque está totalmente horizontal, entonces no tiene inclinación. Por lo tanto, no tiene proyecciones en el eje vertical, ¿sí? Una vez que ya hicimos esto, compañeros, de señalar las flechas con sus proyecciones, ¿sí? Y hacia dónde están apuntando, podemos hacer una sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, vean, acá abajo, para encontrar la componente de la fuerza resultante, ¿sí? En el eje X, dice aquí esta expresión que debemos de hacer una sumatoria de todas las fuerzas que estén en el eje X. Entonces, vean, aquí lo vamos a hacer y me está señalando una convención de signos. Todo lo que apunte a la derecha va a tener signos positivos. Por lo tanto, las flechas que estén horizontales, que estén apuntando hacia la izquierda, van a ser negativas, ¿sí? Con esa convención de signos vamos a trabajar. Entonces, miren, dice por aquí, la fuerza resultante en el eje X va a ser igual a todas las fuerzas que estén en el eje X. Primero, tengo la fuerza de 70 newtons y no está multiplicada por ningún ángulo porque no tiene, está totalmente horizontal. Por eso aquí pasamos directamente ese valor. Y como está apuntando hacia la derecha, es un valor positivo. Ahora, voy a ver la proyección de la fuerza de 50 newtons. Es esta flechita que está apuntando hacia la derecha. No importa que esté del lado a la izquierda, digamos, de la línea vertical y que pudiéramos pensar que es negativa porque está del lado izquierdo de la línea horizontal, ¿no? Que donde ya deberían de estar los valores negativos de X. No, no importa eso. Lo que debe de importar es hacia dónde está apuntando la flecha. Y en este caso, la flecha de 50 newtons, esta flecha roja está apuntando hacia el lado derecho, así quedó su proyección. Entonces, de acuerdo a la convención de signos, todo lo que apunte al lado derecho va a ser positiva. Por lo tanto, esa, no importa que esté de este lado del cuadrante, es positiva esa fuerza, porque está apuntando hacia la derecha. Entonces la voy a poner positiva. Miren, aquí está el valor. Más 50, que es la magnitud, 50 newtons. Y vean acá del lado izquierdo que dónde está el ángulo, ¿no? Al proyectarla. Ya no se lo puse aquí en esta imagen para no saturar, pero nos auxiliamos de la imagen de la izquierda. El ángulo de 30 grados está pegadito a esa proyección de X que estoy buscando, de la de 50 newtons. Está pegadito. Entonces, recuerden lo que les decía anteriormente, si está pegado el ángulo a la fuerza que estoy manejando ahorita, entonces lo voy a multiplicar por el coseno, ¿sí? Y entonces acá vean, es la magnitud por el coseno de 30 grados, ¿sí? Ahora voy a ver la fuerza de 65 newtons. Vean que su proyección está apuntando hacia la izquierda. Entonces, si está apuntando hacia la izquierda, es negativa, ¿sí? Por lo tanto, aquí está su signo negativo. Menos 65. Y vean que esta proyección también está pegada al ángulo que tengo de información de 45 grados. Está pegado el ángulo aquí, ¿sí? Entonces va a ser por el coseno de 65 newtons. Entonces aquí está la expresión, menos 65 por el coseno de 45 grados. Si hacemos estas operaciones, compañeros, si a 70 le sumamos 50 multiplicado por el coseno de 30 grados
y le restamos 65 multiplicado por el coseno de 45 grados, obtenemos ya el valor de la fuerza resultante en X, en su proyección en X también, la fuerza resultante tiene un valor de 67.34 newtons. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer encontrar el valor de la fuerza resultante en el eje Y. Entonces, miren, aquí están los datos. Y vean también la convención de signos. Dice que todas las flechas que estén apuntando hacia arriba van a ser positivas. Por lo tanto, las flechas que apunten hacia abajo van a ser negativas. Perdón, ¿eh? Entonces, con esta convención de signos, dice que la fuerza resultante en el eje X va a ser igual a hacer una sumatoria de todas las fuerzas que estén en el eje Y. Perdón, en el eje Y, estoy hablando del eje Y. Entonces, vamos a hacer esa sumatoria de todas las fuerzas que están en el eje Y. Y esto va a ser igual a, vamos a ver primero esta. La de 50 newtons, ¿cómo quedó apuntando la flecha? Está apuntando hacia abajo. Entonces, como les decía hace un momento, no importa que esté del lado de arriba de la horizontal, en donde se supone que ya son valores positivos del eje coordenado. No, no importa. Lo que importa en este caso es hacia dónde está apuntando la flecha. Y de acuerdo a nuestra convención de signos, si todas las que apunten hacia arriba son positivas, pues las que apunten hacia abajo son negativas. Entonces, esta flecha de 50 newtons en el eje vertical, ¿sí? Está apuntando hacia abajo, por lo tanto, es negativa. Y aquí está entonces su valor, menos 50 newtons. Y recuerden entonces que dónde está el ángulo que estamos manejando, que está por aquí, donde tengo colocada la manita del ratón. Ahí están los 30 grados, que lo vemos en la imagen de la izquierda, están aquí. Están lejos de la fuerza que estoy trabajando ahorita. Entonces, si el ángulo no está pegado a la fuerza, entonces lo voy a multiplicar por el seno. ¿Sí? Recuerden esta regla, ¿eh? Cuando esté cerca de la fuerza, esté cerca del ángulo, es coseno. Y cuando esté alejada, es seno. Entonces, ahorita la voy a multiplicar por el seno de 30 grados. ¿Sí? Ahora voy a ver la fuerza de 65 newtons. Vean que su proyección en el eje vertical también queda apuntando hacia abajo la flecha. Entonces es negativa también. Aquí está, miren, menos 65 newtons. Y como el ángulo que estamos manejando está aquí colocado, el de 45 grados, no está cerca de la fuerza que estoy trabajando ahorita, entonces va a ser por el seno de 45 grados. Si hacemos la operación de estas dos restas, ¿sí? Menos 50 por el seno de 30 grados, menos 65 por el seno de 45 grados, me da menos 70.96 newtons. En X la de arriba y en Y la de abajo. En X 67.34 y en Y menos 70.96. ¿Sí? Con estas dos fuerzas, compañeros, ya puedo utilizar el teorema de Pitágoras, en donde dice la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de estos dos valores que acabamos de obtener. 67.34 elevado al cuadrado más el valor negativo de menos 70.96 elevado al cuadrado. Pero vean que al elevarlo al cuadrado, pues se convierte en positivo, ¿no? Menos por menos da más. Entonces, hacemos esta operación de elevar al cuadrado 67.34 y le sumamos elevar al cuadrado menos 70.96 y después de hacer esa suma, sacamos la raíz cuadrada que nos está señalando aquí. Entonces, FR tiene un valor de 97.8 newtons y esa es la respuesta a nuestro problema. ¿Cuánto vale la magnitud de la fuerza resultante de sumar las tres fuerzas que teníamos aquí originales con estos ángulos que nos están mostrando? Entonces ya encontramos cuánto vale la fuerza resultante. La resultante vale 97.8 newtons. Esa es la fuerza equivalente a la suma de estas tres. ¿Sí? Ahora vamos a ver esta resultante, en qué ángulo de aplicación está esta fuerza. Entonces, vean, estos valores que tengo aquí de 67.34 y menos 70.96
los voy a graficar en otro eje cartesiano aquí para ir haciendo todo por partes. El valor de FR en X es positivo, entonces aquí está en el lado positivo. Ahí sí lo tengo que colocar en el lado positivo, apuntando hacia la derecha. ¿Sí? El valor de la fuerza resultante en Y es negativa, entonces está de aquí del lado de la horizontal hacia abajo. Ahí está, ¿sí? Apuntando hacia abajo también, ¿sí? Entonces, estas dos fuerzas que tengo de 67.34 y 70.96, con esas ya podemos realizar un paralelogramo, ¿sí? El paralelogramo, ahí están las líneas que se cruzan, ¿sí? Ahí, en donde ya puedo señalar cómo queda la fuerza resultante. La fuerza resultante siempre va desde el origen de las dos fuerzas o de las dos proyecciones ortogonales, desde ahí hasta donde se crucen las líneas de su proyección. Entonces vean que ahí está la fuerza resultante, ya habíamos calculado el valor de 97.8 newtons. Ahora vamos a conocer a qué ángulo está aplicada, así como nos pide el problema, que midamos el ángulo en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Entonces vean que aquí ya estoy colocando el ángulo teta, ¿sí? Y este es el que estoy buscando. ¿Cómo lo hacemos? Con la función tangente. Entonces aquí ya está despejado teta y tangente ya está colocado como tangente a la -1. Y esta expresión es el cateto opuesto, que este 7096 es el mismo que está acá en donde estoy señalando con el ratón, ¿eh? Este también vale 7096 de este triángulo rectángulo que se está formando en el lado de arriba, porque tengo otro triángulo en el lado de abajo. Entonces, este 7096 es el cateto opuesto al ángulo. El cateto adyacente, ¿sí?, del triángulo rectángulo es el que está pegadito al ángulo que estamos trabajando. Entonces, la fórmula es cateto opuesto entre cateto adyacente. De esa manera obtenemos el valor de teta, ¿sí? Por eso está escrito aquí tangente a la -1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Al realizar esta operación, compañeros, el ángulo teta nos da un valor de 46.5 grados y esa es la respuesta. Entonces ahí ya tenemos la resolución de este ejercicio en donde FR, la fuerza resultante, vale 97.8 newtons y el ángulo de aplicación desde la horizontal en el sentido de las manecillas del reloj vale 46.5 grados. Bien, ahí ya resolvimos el primer ejercicio. Les voy a mostrar un segundo ejercicio, compañeros, que tengo aquí abajo. Miren, ahí está otro ejercicio. Vamos a leerlo. Dice, determine la magnitud de la fuerza resultante. Otra vez me están pidiendo la magnitud de la fuerza resultante, así como su dirección. Medida esta en sentido contrario al de las manecillas del reloj, desde el eje X positivo. Vean entonces que aquí ya me están diciendo que el ángulo lo voy a medir desde el eje positivo, el eje X positivo, pero en sentido contrario, así en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, ¿sí?, hasta donde me encuentre a la fuerza resultante. Entonces vamos a resolver este problema, compañeros. Ahí tenemos las tres fuerzas, ¿sí? Una fuerza F1 de 850 newtons. Y vean que no tiene un ángulo de aplicación, tiene un triángulo de pendiente. También así podemos resolver las cosas. Esta fuerza F1 está inclinada con esta pendiente que me está dando aquí este triángulo. 3 vertical, 4 horizontal, 5 de hipotenusa. Es un triángulo rectángulo. 3, 4, 5. La fuerza F2 tiene un valor de 625 newtons y sí tiene un ángulo de aplicación, 30 grados con respecto a la vertical. La fuerza F3 tiene 750 newtons y está aplicada a un ángulo de 45 grados con respecto a la vertical. Entonces, con esta información, compañeros, del lado derecho tengo una imagen ya con las proyecciones de esas tres fuerzas. Vean, la de 850
ya la proyecté hacia el eje X y quedó apuntando hacia la derecha. La voy a proyectar hacia el eje Y y aquí la tengo también apuntando hacia abajo, ¿sí? Ahora, voy a proyectar la fuerza F2 de 625 newtons hacia el eje X y vean que quedó apuntando hacia la izquierda. Y al proyectarla hacia el eje Y, queda apuntando hacia abajo. La fuerza de 750 newtons al proyectarla sobre el eje X queda apuntando a la izquierda y al proyectarla hacia el eje Y queda apuntando hacia arriba. Entonces vamos a hacer una sumatoria para encontrar la fuerza resultante de todas estas proyecciones, las que están en color rojo. Y es muy importante entonces ver hacia dónde están apuntando las fuerzas, hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, miren, vamos a hacer entonces la componente de la fuerza resultante en el eje X. Y vean también la convención de signos. Es bien importante poner la convención de signos. Todo lo que apunte a la derecha, la vamos a considerar positiva. Las que estén apuntando a la izquierda son negativas. Entonces, la componente de la fuerza resultante en X va a ser igual a una sumatoria de todas las fuerzas que estén en X. Por lo tanto, entonces vamos a hacer esa sumatoria. Y primero, tengo la de 850 newtons. Aquí están colocados, 850. Como no tiene un ángulo para multiplicar por el seno o el coseno, ¿sí? Tiene un triángulo dependiente. Y entonces, cuando estoy hablando en X, ese triángulo que está acá del lado izquierdo, voy a tomar el valor de la horizontal del triángulo. La horizontal tiene un valor de 4, ¿sí? La vertical tiene un valor de 3. Eso va a ser para cuando esté en Y. Ahorita estoy en X, entonces voy a tomar el valor horizontal de ese triángulo, que es el 4. Y lo voy a dividir entre la hipotenusa del triángulo, que tiene un valor de 5. Entonces vean que la fuerza de 850 newtons la voy a multiplicar por 4 quintos, ¿sí? Y es positiva, está apuntando a la derecha. Ahora voy a ver la de 625, esta fuerza que estoy señalando, está apuntando a la izquierda, debe de ser negativa. Entonces aquí está su signo, menos 625. Y vean que esta sí tiene un ángulo, lo veo en la imagen de la izquierda. El ángulo de 30 grados no está pegado a la fuerza que estoy trabajando ahorita. Por lo tanto, va a ser multiplicado por el seno, porque no está pegado a la fuerza ese ángulo que tengo. Entonces es menos 625 por el seno de 30 grados. Ahora voy a ver la proyección de la fuerza de 750. Es esta que está en rojo y que está apuntando a la izquierda. Por lo tanto, es negativa. Entonces vean que ahí está su valor, menos 750. Y vean que el ángulo está acá también, de 45 grados, está aquí donde está la manita, no está pegado a esta fuerza que estoy utilizando, está acá, entonces va a ser multiplicada por el seno, ¿sí? Al hacer esta operación, compañeros, de 4 quintos de 850 menos 625 por el seno de 30 y menos 750 por el seno de 45, me da un valor de menos 162 newtons, menos 162 en el eje X. Ahorita los vamos a trabajar en su proyección también para encontrar el ángulo, ¿eh? Ahora vamos a trabajar las fuerzas que estén en el eje Y y vean la convención de signos. Todas las que apunten hacia arriba son positivas y por lo tanto las que apunten hacia abajo son negativas. Entonces, la componente de la fuerza resultante en el eje Y la obtenemos haciendo una sumatoria de todas las fuerzas que estén en el eje Y. Por lo tanto, vamos a hacer esa sumatoria de las fuerzas que estén en el eje Y y empezamos con la de 850, ¿sí? Vean que aquí está, entonces la estoy señalando. Está apuntando hacia abajo, es negativa. Y como les decía, no tiene ángulo de aplicación, sino que tiene un triángulo, pero ahora estoy en el eje Y. Ahora, estos 850, ahora los voy a multiplicar por el valor del triángulo que está en el valor vertical. Ahí está un valor, un 3 en el vertical, porque ya estoy hablando del eje Y. Y siempre va a estar dividido entre la hipotenusa, ya sea en X o en Y, la hipotenusa siempre está abajo. Entonces vean esto, ¿eh? Cuando es X, el valor es la horizontal del triángulo
rectángulo que está ahí. Y cuando es en Y, es el valor vertical y siempre dividido entre la hipotenusa. Ahí está entonces 850 con su valor negativo y multiplicado por 3 entre 5. Ahora voy a ver la fuerza de 625. Vean que aquí la estoy señalando. Está apuntando hacia abajo, es negativa. Entonces son menos 625. Y el ángulo que tengo de información sí está aquí pegadito a ella. Aquí lo tenemos, 30 grados. Está pegadito a ella. Por lo tanto, es por el coseno de 30. Voy a ver ahora la proyección de la fuerza de 750. Vean que está apuntando hacia arriba, ¿sí? 750 entonces es positiva. Aquí está, miren, más 750. Y el ángulo de información está aquí donde está la manita. Está pegado a esa fuerza. Entonces son 45 grados pegado aquí. Por lo tanto va a ser por el coseno de 45 grados. Al hacer esta operación, compañeros, de menos 3/5 de 850 menos 625 por el coseno de 30 más 750 por el coseno de 45 me da un valor de menos 520.9 newtons. Con estas dos proyecciones de X y Y de la fuerza resultante, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de la fuerza resultante. Entonces ahí está la raíz cuadrada de los catetos elevados, de la sumatoria de los catetos elevados al cuadrado. Entonces, menos 162.8 lo vamos a elevar al cuadrado, a eso le vamos a sumar menos 520.9 también elevado al cuadrado. Entonces vean que las cantidades negativas que están entre paréntesis, al elevarlas al cuadrado se hacen positivas. Entonces, hacemos esta operación, la elevamos al cuadrado, 162.8 más 520.9 también al cuadrado, hacemos la suma y después sacamos la raíz cuadrada. Y entonces obtenemos un valor de 546 newtons. Esa es la respuesta. La fuerza resultante de estas tres fuerzas que teníamos aquí en nuestro problema tiene un valor de 546 newtons. Ahora vamos a ver cómo está su ángulo de aplicación. Entonces, estos dos valores negativos que tenía de la componente en X de menos 162 y menos 529.9 del valor de Y, los vamos a proyectar en un eje cartesiano. Ahí está. En X son negativas, ahí están menos 162.8 y en Y también son negativas, menos 520.9. Ahí están ya las dos fuerzas proyectadas. Hacemos su paralelogramo y con eso encontramos dónde está la fuerza resultante, que tiene un valor de 546 newtons. Es esta línea roja. Ahora, el ángulo que voy a obtener es el ángulo phi, este que estoy señalando, porque es un triángulo rectángulo y voy a obtener el ángulo phi con la función tangente, que recuerden que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces ya tengo aquí la operación phi es igual a la tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es este cateto que estoy señalando, opuesto al ángulo de menos 520.9 entre el cateto adyacente que vale menos 162.8. Al hacer esta operación, encontramos que phi vale 72.64 grados. Esto es phi, pero el problema me estaba diciendo que quiere el ángulo medido desde el eje X positivo en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj hasta donde está la fuerza resultante. Eso es lo que decía el problema. Entonces le llamé teta y vean que del eje X desde el positivo hasta el negativo son 180 grados. Y ahí ya nada más le sumo el ángulo phi y con eso obtengo la respuesta. 180 grados más el ángulo phi me da un valor de teta total de 253 grados. Esa es la respuesta. Entonces, este problema, su fuerza resultante tiene un valor de 546 newtons y está aplicada con un ángulo desde el eje X desde el eje X positivo en movimiento contrario al de las manecillas del reloj de un valor de 253 grados. Bien, compañeros, esa es la solución a nuestro segundo problema. Ahora les voy a mostrar dos ejercicios que ustedes van a resolver también en esta tarea. Están aquí, miren. Tengo el ejercicio 1 en donde me dice, determine la magnitud de la fuerza resultante, así como su dirección, medida en sentido contrario
al de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Es como medida en sentido contrario desde el eje X positivo, ¿sí? Y entonces ahí tenemos dos fuerzas nada más, compañeros, ¿sí? F1 que vale 30 kilonewtons y está aplicada a 30 grados con respecto a la vertical, y F2 que tiene 26 kilonewtons aplicada con un triángulo de pendiente, un triángulo de 5 horizontal, 12 vertical y 13 de hipotenusa, ¿sí? Entonces, aquí está el primer problema. Y el segundo problema es que dice, determine la magnitud y la orientación medida esta en sentido contrario al de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Vean que son similares. Desde el eje X positivo hay que medir el ángulo, como este problema y como este otro que está la línea aquí verde, que ese es el ángulo que nos están pidiendo. Al final de cuentas, ¿sí? Entonces a veces calculamos uno y le sumamos el resto del otro para encontrar la respuesta final. Entonces dice, de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula. Si FB es igual a 600 newtons y teta vale 20 grados. Entonces, vean, tengo dos fuerzas también nada más, pero lo vamos a resolver así con este método de proyecciones ortogonales. Tengo dos fuerzas nada más. Una de FA que vale 700 newtons y está aplicada a 30 grados con respecto a la vertical, y una FB que dice aquí que vale 600 newtons aplicada a un ángulo teta que vale 20 grados con respecto a la horizontal. Entonces, compañeros, resuelvan estos dos ejercicios, hagan todo su procedimiento por ahí en orden. Por acá le hacen un recuadro en donde me digan cuánto vale FR y cuánto vale teta que o el ángulo que nos están pidiendo acá. Por aquí en un cuadrito, porque luego de sus cálculos, pues no encuentro dónde está el resultado, ¿no? Entonces, hagan todos sus cálculos, pero en un cuadrito me señalan dónde está el resultado que nos están pidiendo para que yo lo pueda identificar más fácilmente a la hora de calificar, compañeros. Bien, ahí están los dos ejercicios propuestos. Aquí están los dos ejercicios que acabamos de resolver, compañeros. Pueden practicar o ver el video las veces que ustedes consideren necesarias. Cualquier pregunta, pues ya saben que por ahí están nuestros canales de comunicación, compañeros. Pueden mandar un mensajito, pueden hacer una llamada o etcétera, ¿no? Bien, compañeros, entonces, este es el tema del día de hoy. Por lo mientras, les mando un cordial saludo. Pásenla bien, sean felices y nos vemos en un siguiente video.